A continuación, 1000 hojas. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas. Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de 1000 hojas en las pantallas de Telesucesos. Agradecemos su presencia y su compañía para estos diálogos junto con Marta Roldós. Muy buenas noches, Marta, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y un poco hoy día nos tocaba reflexionar sobre la montaña rusa que estamos viviendo, ¿no? Sobre el cambio de dignidades en las comisiones de la Asamblea Nacional, sobre las consecuencias de la destitución del presidente de la Asamblea, José Serrano, el anuncio de juicio político a Vaca Mancheno, cómo va avanzando eso, la elección de Elizabeth Cabezas como presidenta, el informe ANPETRA, la salida de Espinosa, pero quedémonos en el tema un poco de la Fiscalía en este momento. Y quedémonos en el tema de la Fiscalía, por lo menos en el primer segmento de este programa, porque creo que la gente, con la salida de Serrano, pensaban que el próximo en salir iba a ser el fiscal Vaca Mancheno. Pero sorpresa, antes de salir Vaca Mancheno se quemó el fusil de Tania Moreno. Y eso creo que a alguna gente es como que estás viendo un partido de tenis que va de aquí para acá, y luego entró otra persona con la raqueta y ese fue Gustavo Yalc. El tren de la montaña rusa ha sido tan rápido en estas últimas 2 semanas que existen muchos temas por analizar, pero coincido contigo que el tema central, más allá de lo que está sucediendo en este momento en la frontera con Esmeraldas, es analizar qué sucede en esta pugna en la Fiscalía General del Estado. Yo creo que la caída de Tania Moreno responde concomitantemente a la caída de José Serrano. Son temas que de alguna manera estaban unidos o partían del mismo cordón umbilical. Conocemos, hemos hablado de esto anteriormente, y lo hemos publicado en el hecho de que existe una línea paralela entre las acciones que anteriormente investigaba Tania Moreno con los intereses de José Serrano. Cuando José Serrano se enfrenta al fiscal Vaca Mancheno, termina perdiendo este muñequeo y significa también la caída de Tania. Lo que parece interesante, ya si uno lo ve desde un punto de vista formal, y eso es lo que uno le sigue lastimando a uno, ¿no? Que parece que todavía se va a tomar un tiempo hasta que haya una institucionalidad en el Ecuador que nos haga tener confianza que las cosas pasan acorde a derecho y no acorde a una agenda política, ¿no? Uh-huh. Y en este tema obviamente cae Serrano, cae de la gracia Tania Moreno, alguien que también tiene que ser investigada, se le hace una suspensión por 6 meses porque supuestamente iba a generar un grave daño y cataclismo. Y el grave daño y cataclismo es que Tania Moreno, a su vez, tenía preparadas las medidas cautelares para sacar del puesto a Vaca Mancheno. Entonces, de alguna manera, la caída de Tania Moreno es una manera de darle oxígeno a Vaca Mancheno, quien parece también a su vez tener los días contados. Pero en este muñequeo de intereses, obviamente era como más importante para el poder terminar de salir del grupo de Moreno. Y nos quedamos con Vaca Mancheno, pero así como
Tania respondía evidentemente a los intereses de José Serrano, y eso es algo que ha sido, no lo decimos nosotros, ha sido denunciado hasta por varias autoridades. Nos quedamos con esta dupla, Yalc-Vaca-Mancheno. ¿Y a quién obedece esta dupla Yalc-Vaca-Mancheno? Y de hecho, curioso, Yalc, porque Yalc a su vez fue el responsable de que Tania Moreno estuviera en el cargo. Entonces hay como que Yalc es una figura que es como la veleta que va acomodando, ¿verdad?, hacia donde sopla el viento, y a quien favorece desde su enorme poder que todavía tiene en el Consejo de Judicatura. Y es un enorme poder preocupante, porque Yalc mismo a su vez, si hubiera alguien que pudiera suspender a Yalc, ya debería estar suspendido por el tema de los correos electrónicos, donde se ve cómo pone a servicio de Correa la justicia. De hecho, siendo el funcionario desde un inicio, desde la ruptura entre el morenismo y el correísmo, la figura central para este proceso de transición y de cambio, imaginábamos a Gustavo Yalc. Sin embargo, es la figura que ha logrado mantenerse en silencio y ha sabido mover aún sus fichas sin que su capital político haya sido agotado. De hecho, yo creo que hasta este momento Yalc goza de muy buena salud política, porque hasta el momento nadie ha enfilado la mira, ¿sí?, a este funcionario, que después del Consejo de la Judicatura en transición ha sido la persona tal vez más influyente en las decisiones de este país. Claro, y el tema de Yalc y su relevancia, preponderancia en cómo Correa controlaba la justicia se evidenció en todos los procesos que no solo venían de fiscalía, sino con fallos judiciales brutales. O sea, uno estaba acostumbrado ya que cuando Correa mandaba algo a los jueces, era tal el control de Gustavo Yalc de los jueces, que por ejemplo en el caso del abogado del presidente, el señor Caupolicán Ochoa, había la impresión que podía ir perfectamente a un juicio simplemente a leer su lista del supermercado o la ropa que iba a lavar iba a llevar a la lavandería, que igual iban a fallar a favor suyo. Entonces, y eso no venía del talento del señor Caupolicán Ochoa, porque no había talento jurídico allí, sino del control de los jueces. Él sabía que no necesitaba más. Y ahora es curioso porque yo recuerdo una investigación, me parece de Focus, ¿no?, donde se hablaba que las hermanas de Gustavo Yalc tenían la concesión de los uniformes de la cárcel de la Tacunga. Sí, hay muchos temas que efectivamente involucran al presidente de la Judicatura, pero también Yalc ha tenido una capacidad de lavarse públicamente y a través de los medios que efectivamente le ha servido. O sea, cuando la prensa le ha preguntado sobre la condición del error inexcusable, él ha sabido responder con eficiencia a todos los medios el hecho de que esto existe en todos los países del mundo, que no es nada nuevo y aquí en el caso ecuatoriano no se lo ha utilizado de una manera arbitraria, sino que efectivamente ha estado de acuerdo a las necesidades y a la independencia y capacidad de discernimiento de cada juez, lo cual, por Dios, sabemos que no es así, es así. Pero además es una mentira abierta. Y es una mentira evidente porque cuando se ha ido a las instancias internacionales, a Naciones Unidas, una de las críticas mayores que se hacía al Ecuador y a la cooptación de la justicia ecuatoriana era la figura del error inexcusable. Lo que existe en otras partes del mundo es la figura del error judicial, pero eso es muy parecido a cuando Correa criticaba que por qué no se le permitía a él la reelección infinita, porque decía en Alemania tienen a Angela Merkel, y uno le decía, señor, ese es un régimen parlamentario.
Entonces, los correístas, y en eso Yalc es un correísta y un gran sofista, tienen la costumbre de mentir con medias verdades, con propuestas que son, o sea, dicen una verdad a medias y no la completan. Las figuras de errores judiciales existen y tienen que además completarse y estar tipificadas, y además existe un debido proceso también para los jueces. Nada de lo cual respetó Yalc acá en el Ecuador. Y de este hombre es justamente de quien estamos hablando en el caso, porque ha jugado un papel preponderante en la caída de Tania Moreno. Ella, como tú decías, Marta, tenía que emitir su dictamen con respecto a temas de interés, porque efectivamente manejaba casos por demás importantes, Tania Moreno, y cuando tiene que emitir su dictamen es separada. Es decir, es un proceso de claros y oscuros en el manejo judicial que no terminamos de comprender, ¿no? O sea, porque por un lado parece que actúa en derecho y está bien, y por otro lado efectivamente responde a intereses muy personalistas y de grupos de poder que han distorsionado la independencia de la Fiscalía y de la justicia. Yo creo que lo que queda evidente es que en última instancia, hasta ahora, figuras como Yalc y Vaca Mancheno parecerían seguir llevando adelante la agenda de vendetas y de impunidad de Rafael Correa. Deberíamos pensar en un camino similar desde la sociedad civil con respecto a las acciones que se deben hacer con respecto a Yalc y con respecto al fiscal, que de alguna manera, bueno, yo siempre he dicho, Vaca Mancheno está caído, no sé por qué no termina de renunciar, por moral y por ética pública debería hacerlo, pero Yalc es de hecho un tema más trascendente, porque el fiscal ya está, digamos, en entredicho. Ahora, una cosa muy El tema interesante... es que hay que encontrar un camino. O sea, ¿qué camino Pero es el yo adecuado? creo que hay una apuesta interesante que acaba de hacer el asambleísta Esteban Bernal, que es llevar el expediente que la Asamblea Nacional no le permitió. La Asamblea Nacional no le permitió hacer juicio político a Yalc, blindó a Yalc. Y entonces Esteban Bernal acaba de llevar todas esas pruebas y todo ese expediente justamente al nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Transición. Y esa me parece una movida interesante. Acaba de poner en la cancha de este consejo estas pruebas. Y es interesante porque el consejo, si bien está generando todavía sus mecanismos de evaluación sobre las autoridades a las que les toca evaluar, entre esas a Yalc, el Consejo a su vez ya ha actuado directamente en casos donde ya había pruebas contundentes, ya sea que vengan de la Contraloría o de otras instituciones contra funcionarios. Así se ve que cesó precisamente a un personaje también nefasto del correísmo, como fue Carlos Ochoa, que es una sanción más simbólica. Claro, que además fue separado, pero Carlos Ochoa era un individuo que estaba agarrado a la silla, tenía un informe de la Contraloría en contra, tenía un juicio a puertas de la propia Asamblea Nacional, y el señor, que no tenía, uno podrá criticarle cualquier cosa a PPK, pero vemos cómo en países que tienen unas democracias, o que tienen democracia, que no vienen de un régimen autoritarismo como el que se vivió en Ecuador en estos 10 años, los funcionarios públicos, cuando son cuestionados a ese nivel, renuncian. Y aquí uno tiene a todos agarrados de la silla. Y agarrados de la silla, yo creo que también por un enorme temor a responder ante el país y la ciudadanía sobre lo que han hecho. Bueno, en todo caso existe un camino abierto a través del asambleísta Bernal con respecto a las acciones cometidas anteriormente por Gustavo Yalc. Eso es bastante saludable y es como un aire nuevo en una oposición que nunca ha encontrado o no ha encontrado hasta este momento vías claras para oxigenar su trabajo legislativo. O sea, es como que si la primera acción imaginativa y abierta que podemos ver en el cual se puede trabajar con claridad con respecto a un funcionario de suma importancia como es Gustavo Yalc. Ahora, Marta, el tema es, Yalc incide directamente sobre la salida de Tania Moreno. ¿Qué significa eso en términos concretos?
Bueno, en términos concretos significa que se paralizó todas las investigaciones que habían sobre Vaca Mancheno. Las investigaciones en la Fiscalía. Continúa el proceso político en la Asamblea, además a un ritmo, es decir, ahorita ya aprobaron el CAL. Curioso, porque uno diría si ya fue votado como moción, era como que pasa inmediatamente, pero están haciendo las formalidades y entonces le quedan, no sé si 20 días, 40 días a Vaca Mancheno. Y tenemos un nuevo fiscal en la mira, ¿no? Que es el fiscal Salazar, que es el que reemplaza a Tania Moreno. Y allí tenemos además una cosa curiosa. La primera cosa es que en un primer momento se dijo que Salazar no solamente reemplazaba a Tania Moreno como fiscal de Pichincha, sino como fiscal subrogante. Pero por suerte se hicieron oír las voces de muchos juristas y dijeron, no, señor. El Código Orgánico de la Función Judicial indica claramente que tiene que ser el mejor puntuado de los fiscales quien sea el fiscal subrogante. Y ese no es Salazar, pero tampoco era Tania Moreno. Tania Moreno tampoco era la mejor puntuada. Y en ese momento el propio señor Yalc, en otro momento de su relación, cuando Yalc tenía muy buenas relaciones con José Serrano, Yalc apura el concurso, apura el nombramiento de Tania Moreno, como ya lo hablamos antes en otro encuentro acá de Fundación Mil Hojas, apura el nombramiento de Tania Moreno y Tania Moreno es nombrada fiscal de Pichincha y se posesiona justamente el momento que había que establecer la teoría de la fiscalía y formular cargos en el caso de los pases policiales. El famoso caso Estrella Dorada. En ese caso, claro, en ese momento, Yalc fue muy servicial con José Serrano. Y además, a Tania Moreno no solamente la dejan en ese momento como la fiscal de Pichincha, sino como fiscal subrogante. Una cosa más que hay que investigar sobre las acciones de Gustavo Yalc, porque eso no es ni siquiera responsabilidad de Tania Moreno, eso es responsabilidad de Gustavo Yalc, que lidera el Consejo de la Judicatura. Tiene que haber, ¿cómo se habrán generado las relaciones políticas para que Yalc decida romper esta ajustada relación que mantenía con Serrano, ¿sí? Prácticamente lo abandone y lo deje naufragar fuera de la presidencia de la Asamblea? Que de hecho perder la presidencia de la Asamblea es un golpe político tremendo. De hecho, yo creo que no se va a poder levantar y difícilmente podrá mantener el poder que anteriormente tuvo, tanto como ministro del Interior y luego como presidente de la Asamblea. Mira, lo curioso es que casi desde inicios del correísmo, Yalc y Serrano eran como dos hebras de la misma trenza. Entonces el uno era ministro de Justicia, el otro era ministro de Justicia. Así como decía Santos Filos, sí, que Rivera y Glass son dos cabezas de un mismo cuerpo. Claro, pero en la trenza entre Yalc y Serrano había otra hebra. Y esa hebra es Rafael Correa. Entonces, cuando los intereses de Serrano o defender los intereses de Serrano implicaban defender los intereses de la Revolución Ciudadana y de Rafael Correa, porque tú recordarás que en los pases policiales no solamente queda Serrano fuera de la investigación cuando entra Tania Moreno, queda fuera la secretaria de Rafael Correa, la señora Mariana Pico. Entonces, en ese momento, Yalc trabaja con Serrano, pero también a quien blindan es a Correa. A Rafael. Entonces, en el momento que Serrano dejó de ser una de las personas que blindaba a Correa, Yalc trabaja con la persona que blinda a Correa. Y aquí vamos de nuevo a algo que casi pasa y que al final por la atención de la prensa no pasó, que es el tema del dictamen absentivo en materia de la refinería Esmeraldas. Si vamos unas semanas antes, en el proceso contra Carlos Pareja Yanuseli y Bravo, la fiscal Garzón se abstuvo de acusar por peculado en uno de los casos más graves de corrupción que ha tenido el país, que es Refinería Esmeraldas.
Recordemos que esta es una refinería que pasó de costar, que está inicialmente presupuestada para 200 millones y terminó costando más de 2.600 millones. Y allí, además, una de las personas que aparece, sobre todo en la inauguración, son Capaya con Glass y con Alex Bravo, ¿no? Yo recuerdo esa imagen, lo conseguimos los tres de la mano. Pero hay una cosa interesante aquí. Si dejaban fuera a Capaya, que no estuvo ni siquiera todo el tiempo detrás de Refinería Esmeraldas, porque él entró y salió, recordarás, del ministerio. Si dejaba fuera a Capaya, también dejaba fuera el vínculo para investigar quién más estuvo allí. Y hay dos entidades, dos empresas, que han sido dejadas fuera de la investigación y que ahora que se sindica a Capaya o que se va a iniciar proceso contra Capaya por peculado, deberían volver al proceso. Y son la empresa Worley Parsons y son la empresa Azul. Recordemos que en el Worley Parsons es una empresa transnacional que era la fiscalizadora. ¿Quién es el fiscalizador? En ojo, como diría a nivel de pueblo, el ojo seco. El ojo seco, pero no solo era el ojo seco, sino que además era quien administraba, o sea, quien administraba, fiscalizaba y administraba y gestionaba todo lo que sucedía en Refinería Esmeraldas e incluso Refinería del Pacífico. Y obviamente relacionado a través de Worley Parsons, a través de la empresa Azul, del señor William Phillips, sí, William Phillips, esposo de la señora Mónica Hernández. Tal vez las cosas estén directamente relacionadas por allí, porque tú recordarás, Fernando Villavicencio, cuando llegó al país aún fugitivo, presentó una denuncia con el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro García Falconi, refiriéndose exactamente a estos temas. Y el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, no ha dado nunca una respuesta, ni ha dado líneas de lo que se está haciendo, ni ha tenido conversaciones off the record, sí, o reservadas, público con asambleístas, público en general, periodistas o quien sea, para saber cómo se está manejando esto. Es decir, existe una cortina, más que una cortina, es un blindaje de impunidad, en el cual se ha evidenciado claramente con la acción tomada por Yalc. No, y hay personajes, además, que se repiten en varios casos de corrupción. En el tema de Refinería Esmeraldas aparece Worley Parsons, que también aparece en Pacífico. En ese tema también aparece la señora Favara, y la señora Favara también aparece en el caso Singue. ¿Qué tienen en común todos estos casos? Que el fiscal Vaca Mancheno los esconde bajo llave y no quiere procesar por los delitos que hay que procesar. Al menos, bueno, siquiera hay como brindarle el testimonio de la duda, porque si diera ciertas líneas, incluso en una conversación reservada, que pueda contar específicamente qué es lo que está haciendo para que uno diga, ah, bueno, pero ni siquiera eso existe. O sea, no sabemos nada, como tampoco sabemos nada del caso Odebrecht, que mira, acaba de comerse un presidente de la República, los coletazos de Odebrecht acaban de comerse el presidente Pedro Pablo Kuczynski en Perú, y acá, mira, es como que si no hubiese pasado nada. Mira, siempre dijimos que Odebrecht era un club de presidentes, no de vicepresidentes. El vicepresidente está allí como un operador. Siempre dijimos que Odebrecht es un club de presidentes y el fiscal Vaca Mancheno, hay dos testimonios que están en el caso de Odebrecht que implicaban directamente a Rafael Correa, que Vaca Mancheno los ha archivado en algún lugar. Y en total silencio, porque bueno, yo al menos espero que luego del caso Odebrecht al menos haya entre 12 y 14 delaciones de ejecutivos brasileros que estuvieron tanto en Ecuador como en Río de Janeiro e incluso Panamá. Y sobre eso podríamos tener una imagen algo cercana a lo que efectivamente sucedió, y los principales protagonistas, que yo también no tengo la menor duda, se encuentra Rafael Correa. Pero volviendo al caso de Gustavo Yalc, han logrado efectivamente
cerrar las puertas a las grandes investigaciones que involucran a Rafael Correa. No solo eso, y eso terminó rápidamente, no solamente cerraron las investigaciones que involucraban a Rafael Correa, sino que incluso ya en la época de Moreno, entre Yalc y Vaca se encargaron de mantener vivos procesos de las persecuciones de Rafael Correa. Tenemos el tema de Pepacacho, varios policías del 30S y otros implicados en el caso 30S. Entonces uno siente que mientras estén allí Vaca y Yalc, la agenda de Correa en la justicia de alguna manera sigue viva. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, nos dice producción, así que tenemos que despedirnos, amigos televidentes. Ha sido un gusto compartir esta noche de martes con ustedes. Será hasta la próxima semana, Marta. Un gusto siempre estar con ustedes y seguiremos conversando. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Mil Hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas, con la conducción de Cristian Zurita, Caterina Erazo y Marta Roldós. Mil Hojas.